El CEO maltrató a la empleada, pero llegó su esposo y él suplicó perdón. Ximena Martínez nunca imaginó que aquel sería el día más humillante de su vida profesional, pero también el momento en que descubriría su propia fuerza interior. Trabajando desde hacía 4 años como auxiliar de limpieza en la empresa Innovatec México, ella siempre fue discreta y dedicada a su trabajo. Fue exactamente a las 2 de la tarde cuando todo comenzó. Ximena estaba terminando de organizar la sala de juntas del 15º piso cuando el CEO Alberto Villalobos entró acompañado de 3 ejecutivos internacionales. Ella saludó respetuosamente y continuó arreglando las sillas cuando accidentalmente rozó el brazo del empresario que sostenía un vaso de jugo de naranja. «¡Pero qué incompetente!», gritó Alberto, su voz resonando por la sala de cristal. «Mira nada más lo que hiciste». Ximena miró la pequeña mancha que se había formado en la manga de la camisa del CEO e inmediatamente se disculpó. «Perdóneme, señor Villalobos. Fue sin querer. Puedo mandar limpiar su camisa ahora mismo». «¿No entiendes la magnitud del problema que causaste?», continuó Alberto, elevando aún más el tono. «Esta camisa cuesta más de lo que tú ganas en 2 meses». Los ejecutivos extranjeros observaban la escena avergonzados. Ximena sentía el corazón acelerado, pero mantuvo la postura respetuosa que siempre la caracterizó. «Señor, de verdad le pido disculpas. Voy a resolver esto de inmediato». Fue entonces cuando Alberto hizo algo que nadie esperaba. Tomó el vaso de jugo que quedaba en su mano y con un movimiento deliberado y cruel, derramó todo el contenido sobre la cabeza de Ximena. El líquido naranja escurrió por el cabello cuidadosamente recogido en un chongo, manchó el uniforme azul marino que ella había planchado con tanto cariño esa mañana y goteó en el suelo formando pequeños charcos pegajosos. Ximena quedó paralizada. Sentía el jugo escurriendo por su rostro, entrando en sus ojos, causando una sensación de ardor y humillación que jamás había experimentado. El silencio en la sala era ensordecedor. «Ahora sí tienes algo que limpiar de verdad», dijo Alberto con una sonrisa sádica. «Y hazlo bien, porque si queda una sola marca en el suelo estás despedida». Los ejecutivos internacionales se miraron entre sí visiblemente incómodos. Uno de ellos, un señor de cabello canoso, murmuró algo en inglés que sonó como una reprobación, pero Alberto lo ignoró por completo. Ximena tragó el llanto que amenazaba con salir y asintió en silencio. Con las manos temblorosas, tomó el trapo de limpieza que siempre cargaba en el delantal y comenzó a secarse el rostro y el cabello. «No», dijo Alberto señalando el suelo. «Primero el suelo. Tu ropa puede esperar». En ese momento, Ximena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la humillación física, sino la completa deshumanización. 4 años de trabajo honesto, de despertar a las 5 de la mañana para estar siempre impecable, de sonreír respetuosamente incluso cuando la trataban como invisible, todo parecía no valer nada. Se arrodilló y comenzó a limpiar el suelo, sintiendo el jugo pegajoso en sus manos. Podía oír los susurros de los ejecutivos, probablemente comentando sobre la situación absurda que acababan de presenciar. «Más despacio», dijo Alberto, claramente saboreando el momento. «Quiero que quede bien limpio, tienes tiempo». Ximena respiró hondo y continuó con el trabajo. Pensó en Gerardo, su esposo, que llevaba 6 meses en una misión militar en la zona fronteriza del norte del país. Pensó en cómo se sentiría si supiera lo que estaba pasando. Pensó en su hija de 15 años, Sofía Martínez, que estudiaba por la tarde y siempre la esperaba en casa con una sonrisa e historias de la escuela. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando finalmente terminó de limpiar, Ximena se levantó lentamente. Sus piernas le dolían de estar tanto tiempo arrodillada y el uniforme mojado se le pegaba incómodamente a la piel. «Puede irse», dijo Alberto, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. «Y la próxima vez, preste más atención a lo que hace». Ximena salió de la sala con la poca dignidad que logró reunir. En el pasillo,
Se cruzó con doña Socorro, una trabajadora de limpieza que laboraba en la empresa desde hacía más de 20 años y era respetada por todos. «Hija mía, ¿qué te pasó?», preguntó Socorro al ver el estado de Jimena. «Nada grave, doña Socorro, solo un pequeño accidente». «Accidente, nada», dijo la mujer mayor, bajando la voz. «Lo vi todo a través del vidrio de la sala». «Ese hombre es una mala persona, Jimena, muy mala». Socorro acompañó a Jimena hasta el baño de mujeres del piso y la ayudó a limpiarse mejor. Mientras se lavaba el cabello en el lavamanos, Jimena no podía dejar de pensar en la mirada cruel de Alberto, en la sensación del jugo pegajoso, en la forma en que parecía haberse divertido con su humillación. «¿Tienes familia que pueda apoyarte?», preguntó Socorro, entregándole toallas de papel a Jimena para que se secara. «Mi esposo está de viaje por trabajo», respondió Jimena, evitando dar muchos detalles. «Pero no quiero preocuparlo, ya tiene suficientes problemas donde está». «A veces los hombres necesitan saber esas cosas, hija, sobre todo los hombres de verdad». Jimena pasó el resto de la tarde tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía siempre a ese momento terrible. Limpió baños, vació botes de basura, aspiró alfombras, todo en piloto automático mientras procesaba lo que había sucedido. A las 6 de la tarde, cuando finalmente llegó a casa, encontró a Sofía haciendo la tarea en la mesa de la pequeña cocina. La niña levantó la vista de los libros e inmediatamente notó algo diferente en su madre. «Mamá, ¿estás bien? Parece que lloraste». «Sí estoy, amor. Solo fue un día agotador en el trabajo», mintió Jimena, besando la frente de su hija. «Papá llamó hoy por la mañana», dijo Sofía animada. «Dijo que quizá pueda conseguir un permiso para venir a visitarnos el próximo mes». Jimena sonrió, pero fue una sonrisa forzada. La idea de contarle a Gerardo lo que había sucedido la angustiaba. Conocía a su esposo desde hacía 17 años, sabía de su temperamento protector y de su dificultad para aceptar injusticias. Gerardo Martínez era sargento del Ejército Nacional, un hombre que había dedicado 20 años de su vida a las Fuerzas Armadas. Alto, de hombros anchos y postura militar incluso en casa, era conocido por su integridad y su sentido de justicia. Jimena siempre admiró esas cualidades, pero también sabía que podían convertirse en un problema en situaciones delicadas. Esa noche, acostada en la cama vacía, Jimena no pudo dormir. Revivía la escena de la tarde una y otra vez, pensando en qué podría haber hecho diferente, sintiéndose pequeña y humillada. A las 3 de la mañana, se levantó y fue a la cocina a tomar agua. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Gerardo. «Amor, ¿estás despierta? Perdón por llamar tan tarde, pero conseguí unos minutos libres y te extrañaba». La voz de su esposo, aunque distorsionada por la mala conexión, trajo un alivio inmenso a Jimena. Por un momento pensó en contarle todo, pero decidió que no era el momento adecuado. «Qué bueno escuchar tu voz», dijo ella tratando de sonar natural. «¿Cómo están las cosas por allá?» «Complicadas, pero nada que no podamos resolver. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?» «Normal», volvió a mentir. «La misma rutina de siempre». «Jimena, ¿estás segura de que todo está bien? Tu voz suena rara». Gerardo siempre había tenido esa capacidad de notar cuando algo no andaba bien. Incluso a la distancia, incluso con una mala conexión, lograba captar los matices en la voz de su esposa. «Solo estoy cansada, amor. Trabajé hasta más tarde hoy. Si alguien te está molestando en ese trabajo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? No importa quién sea». «Lo sé», dijo Jimena, sintiendo el corazón apretado. «Pero está todo bien de verdad». Después de que colgaron, Jimena volvió a la cama aún más inquieta. Las palabras de Gerardo resonaban en su mente. Sabía que él no dudaría en defenderla, pero también sabía que eso podría traer graves consecuencias para ambos. Al día siguiente, Jimena llegó al trabajo decidida a mantener el profesionalismo y olvidar lo sucedido. Pero Alberto Villalobos parecía tener otros planes. Durante toda la mañana, encontró motivos para criticar su trabajo.
El baño no estaba lo suficientemente limpio. La mesa de la sala de juntas tenía marcas imaginarias. El café que ella preparó estaba muy aguado. «Parece que después de ayer te volviste aún más incompetente», dijo él, frente a otros empleados. «Quizás sea hora de replantearte si sirves para este trabajo». Jimena se tragó el orgullo y siguió trabajando. Pero podía sentir las miradas de lástima de sus compañeros, y eso le dolía casi tanto como la humillación del día anterior. Durante el almuerzo, se sentó sola en el pequeño comedor de los empleados de apoyo. Fue entonces cuando Regina Villalobos, hija de Alberto y directora financiera de la empresa, se acercó. Regina Villalobos tenía 35 años, cabello castaño, siempre bien cuidado, y una actitud seria que contrastaba con la postura autoritaria de su padre. A diferencia de Alberto, ella siempre trató a los empleados con respeto. «Jimena, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó Regina Villalobos cargando una bandeja con ensalada. «Claro, señora Regina Villalobos. Por favor, puedes llamarme solo Regina. Quería hablar contigo sobre lo que pasó ayer». Jimena sintió que el estómago se le retorcía. «¿Qué quiere decir, Regina?» «Vi todo. Venía de una reunión cuando pasé por la sala de vidrio. Vi a mi padre echándote jugo en la cabeza». La sinceridad de Regina Villalobos tomó a Jimena por sorpresa. No sabía qué responder. «Fue un malentendido», dijo finalmente. «No fue ningún malentendido», replicó Regina Villalobos bajando la voz. «Fue pura crueldad, y no es la primera vez que veo a mi padre humillar empleados». Jimena miró a Regina Villalobos con curiosidad. Había algo en la voz de la joven ejecutiva que sugería una historia más profunda. «Jimena, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué aceptas esto? Eres una persona educada, inteligente. Estoy segura de que podrías trabajar en otros lugares». Jimena dudó antes de responder. «Tengo una hija de 15 años y mi esposo está viajando por trabajo. Necesito el empleo». «Entiendo», dijo Regina Villalobos, revolviendo distraídamente la ensalada. «Mi madre también necesitó el matrimonio por mucho tiempo, hasta el día en que decidió que ya no lo necesitaba». Las dos permanecieron en silencio por unos momentos. Jimena notaba que Regina Villalobos estaba luchando internamente con algo. «¿Puedo contarte algo?», preguntó Regina Villalobos. «¿Algo que nunca le he contado a nadie de la empresa?». Jimena asintió. «Mi padre no siempre fue así. Cuando yo era niña era diferente. Trabajador, honesto, hasta respetuoso. Pero el éxito lo cambió. El poder lo cambió. Y lo peor es que mi madre y yo fuimos las primeras víctimas de ese cambio». Regina Villalobos dejó de comer y miró directamente a Jimena. «Humillaba a mi madre en casa de la misma manera que te humilló a ti ayer, frente a visitas, empleados, frente a mí. Aguantó 30 años antes de tener el valor de pedir el divorcio». Jimena sintió un nudo en el pecho. «Lo siento mucho, Regina. No tienes por qué sentirlo. Pero yo siento mucho lo que él te hizo, y quiero que sepas que no voy a dejar que pase por alto. Por favor, no hagas nada que pueda perjudicarme», pidió Jimena alarmada. «Necesito este trabajo. No voy a hacer nada que te perjudique, pero tampoco me voy a quedar callada viendo a mi padre repetir el mismo patrón de siempre». Esa tarde, Jimena trabajaba en el 12º piso cuando recibió una llamada en su celular. Era un número desconocido. «¿Jimena Martínez?» «Sí, ¿quién habla?» «Aquí es el cabo Olvera, de la base militar donde su esposo está sirviendo. Señora, necesito informarle que el sargento Martínez tuvo una pequeña modificación en su misión». El corazón de Jimena se aceleró. «¿Está bien?» «Sí, señora, está bien. De hecho, consiguió un permiso especial y está de camino a casa. Debe llegar esta noche». Jimena se quedó sin palabras. Gerardo, volviendo hoy, no estaba preparada. ¿Cómo explicaría lo que estaba pasando en el trabajo? «Señora, ¿sigue ahí?» «Sí, disculpe. Gracias por la información. El sargento pidió que no le avisáramos, quería darle una sorpresa, pero consideramos mejor informarle para que se prepare». Después de colgar, Jimena se quedó parada en medio del pasillo, procesando la información.
Gerardo estaría en casa en pocas horas. ¿Cómo podría esconder lo que estaba pasando? El resto del día pasó como un borrón. Jimena terminó el trabajo más temprano y corrió a casa, donde encontró a Sofía súper emocionada con la noticia del regreso de su papá. «Mamá, ¿sabías que papá volvía?» «Acabo de enterarme, hija. Qué buena sorpresa, ¿no?» A las 8 de la noche, Jimena escuchó el ruido de la llave en la cerradura. Su corazón se aceleró. Gerardo entró cargando una mochila militar y usando el uniforme de camuflaje. Aunque estaba cansado del viaje, sus ojos se iluminaron al ver a la familia. «Mis mujeres», dijo él abriendo los brazos. Sofía corrió a abrazar a su papá, seguida por Jimena. El abrazo fue largo y cálido, pero Jimena sentía una tensión que esperaba que Gerardo no notara. «Déjame verte», dijo Gerardo sosteniendo el rostro de su esposa entre las manos. «Estás más delgada y tienes ojeras». «Es solo cansancio», dijo Jimena rápidamente. «El trabajo ha sido pesado». Durante la cena, Sofía contó todo lo que había pasado en la escuela durante los meses de ausencia de su papá. Gerardo escuchaba atentamente, haciendo preguntas y riéndose de las historias de su hija. Pero Jimena notó que, de vez en cuando, él la observaba con esa mirada analítica que conocía bien. Más tarde, cuando Sofía se fue a dormir, Gerardo y Jimena se quedaron solos en la sala pequeña pero acogedora del departamento. «Jimena, siento que hay algo que no me estás contando», dijo él, sentándose junto a su esposa en el sofá. «¿Por qué dices eso?» 20 años de matrimonio, amor. Te conozco. Estás diferente. Tensa. Jimena intentó relajarse, pero sabía que Gerardo tenía razón. Él siempre podía leer sus expresiones y lenguaje corporal como si fueran un libro abierto. «Es solo extrañarte», dijo ella, recargando la cabeza en el hombro de su esposo. «Te extrañaba muchísimo». Gerardo la abrazó, pero Jimena sentía que no estaba del todo convencido. «¿Cómo están las cosas en el trabajo? ¿Tu jefe sigue siendo un pesado?» Jimena se congeló. Era la oportunidad perfecta para contarle todo, pero las palabras simplemente no salían. «Ah, ya sabes cómo es, siempre quejándose de algo. Si te está molestando mucho, puedo pasar por allá solo para conversar», dijo Gerardo, medio en broma, medio en serio. «No hace falta», dijo Jimena rápidamente. «Puedo lidiar con él». Esa noche, acostados en la cama, Gerardo abrazó a Jimena por detrás y le susurró al oído. «Te amo, lo sabes, ¿verdad?» «Yo también te amo», respondió ella, pero su voz sonó extraña hasta para ella misma. «Jimena, si alguien te está lastimando, puedes contarme. No importa quién sea, no importa qué sea. Lo enfrentamos juntos». Por un momento, Jimena casi le contó todo. Casi se dio la vuelta y desahogó toda la humillación, todo el sufrimiento de los últimos días. Pero el miedo la paralizó nuevamente. «Está todo bien, amor. Duerme». Pero Gerardo no durmió fácilmente. Acostado en la oscuridad, procesaba todas las señales que había captado desde que llegó. La tensión en el cuerpo de su esposa, la forma en que evitaba su mirada en ciertos momentos, cómo cambiaba de tema siempre que él tocaba el trabajo. A la mañana siguiente, Jimena se arregló para el trabajo como siempre, pero estaba visiblemente nerviosa. Gerardo notó que se esmeró más en el maquillaje, como si estuviera tratando de esconder algo. «¿A qué hora vuelves hoy?», preguntó él tomando café. «A las 6, como siempre», respondió Jimena, evitando mirar a los ojos de su esposo. «Quizá dé una vuelta por la ciudad hoy. Hace tiempo que no veo cómo han cambiado las cosas por aquí». Jimena sintió un escalofrío. «¿Estás seguro de que no prefieres descansar? Acabas de llegar de viaje». «No, necesito mover las piernas. Estuve mucho tiempo quieto». Durante todo el camino al trabajo, Jimena se preguntó si debería llamar a Gerardo y contarle todo por teléfono. Pero cuando llegó al edificio de Innovatec México, vio que ya era demasiado tarde para echarse atrás. El día comenzó relativamente normal, pero Jimena notó que Regina Villalobos estaba más presente de lo habitual. Pasando por los pisos donde ella trabajaba con más frecuencia, era como si la hija del director ejecutivo estuviera vigilando a su padre.
Alrededor de las 10 de la mañana, Alberto apareció en el piso donde Jimena estaba limpiando las salas de juntas. No dijo nada al principio, solo la observó trabajar con esa mirada crítica que ella había aprendido a temer. «Este lugar está sucio», dijo él finalmente, pasando el dedo por la mesa de juntas perfectamente limpia. «Estás perdiendo la calidad, Jimena». «Puedo limpiarlo nuevamente, señor Villalobos», respondió ella manteniendo la voz firme. «Claro que lo vas a limpiar nuevamente. Y esta vez, hazlo bien». Jimena volvió a limpiar la mesa, que ya estaba impecable, pero Alberto no parecía satisfecho. Él continuó ahí de pie, observando cada movimiento de ella como un depredador observa a su presa. «Sabes, Jimena, estuve pensando», dijo él sentándose en una de las sillas. «Quizá ya no seas la adecuada para este trabajo». El corazón de Jimena se aceleró. «Señor, en los últimos días tu desempeño está terrible. Quizás sea hora de encontrar a alguien más competente. Por favor, señor Villalobos, necesito este trabajo. Puedo mejorar, puedo hacerlo mejor». Alberto sonrió de esa manera cruel que ella había aprendido a odiar. «Quizá podamos llegar a un acuerdo», dijo él, levantándose y caminando hasta donde ella estaba. «Pero eso va a depender de qué tan flexible estés dispuesta a ser». Jimena sintió que la sangre se le helaba. Había algo en la voz de Alberto, en la forma en que la miraba, que la dejó profundamente incómoda. «No entiendo lo que quiere decir». «Ah, sí entiendes», dijo él acercándose más. «Las mujeres inteligentes como tú siempre entienden». En ese momento Jimena se dio cuenta de que estaba sola en el piso con Alberto. Los otros empleados estaban en reuniones o almorzando. Se sentía acorralada. Yo necesito terminar la limpieza», tartamudeó ella, intentando alejarse. «La limpieza puede esperar», dijo Alberto, bloqueando su salida. «Vamos a conversar mejor en mi oficina». «No, gracias. Prefiero seguir trabajando aquí». Alberto rió, pero fue una risa sin humor. «No estás entendiendo, Jimena. No es una invitación, es una orden». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue en ese momento que Regina Villalobos apareció en la puerta de la sala de juntas. Evaluó rápidamente la situación, su padre bloqueando la salida de Jimena, la expresión de miedo en el rostro de la empleada, la tensión palpable en el aire. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente», dijo Regina Villalobos, entrando a la sala con firmeza. «Estoy ocupado ahora, Regina. Es sobre los informes financieros que pidieron los inversionistas extranjeros. Es urgente». Alberto dudó por un momento, claramente irritado por la interrupción. «Jimena, vamos a continuar nuestra conversación más tarde». «En realidad, papá, Jimena puede irse. Necesito que vengas conmigo ahora mismo». Alberto lanzó una mirada furiosa a su hija, pero no podía ignorar un asunto que involucraba a los inversionistas. Salió de la sala sin volver a mirar a Jimena. Regina esperó a que su padre se alejara y entonces se acercó a Jimena, que estaba visiblemente afectada. «¿Estás bien?», preguntó Regina en voz baja. «Estoy», mintió Jimena, pero le temblaban las manos. «Jimena, lo que él estaba haciendo aquí no era por trabajo, ¿verdad?». Jimena no respondió, pero Regina vio la respuesta en sus ojos. «Esto tiene que parar», dijo Regina con enojo en la voz. «Ya cruzó todos los límites. Por favor, Regina, no compliques más las cosas. Necesito este trabajo. Y vas a quedarte con él, pero mi padre va a dejar ese comportamiento, aunque tenga que tomar medidas drásticas». El resto del día pasó sin mayores incidentes, pero Jimena sentía que la situación estaba escalando peligrosamente. Cuando salió del trabajo a las 6 de la tarde, estaba agotada emocionalmente. Llegó a casa y encontró a Gerardo en la cocina preparando la cena. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones de mezclilla, con el delantal que Sofía le había regalado en el Día del Padre. La escena doméstica la tranquilizó por un momento. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él acercándose para besarla. «Agotador», respondió ella tratando de sonar normal. «El mío fue interesante», dijo Gerardo, volviendo a la estufa. «Di una vuelta por el centro de la ciudad
y terminé pasando cerca de tu trabajo. Jimena se congeló. ¿Pasaste cerca? Sí, ese edificio de espejos bien bonito, ¿no? Impresionante cómo ha crecido la ciudad. ¿Tú entraste ahí? No, dijo Gerardo, pero había algo en su tono que la puso desconfiada. ¿Por qué? ¿Hay algún problema si entro? Claro que no, solo que ya sabes cómo es el lugar de trabajo. Gerardo se volvió para mirarla directamente. Jimena, ¿estás segura de que me estás contando todo? Antes de que pudiera responder, Sofía llegó de la escuela, interrumpiendo la conversación. Pero durante la cena, Jimena notó que Gerardo estaba más observador de lo habitual, captando cada expresión, cada gesto, cada palabra no dicha. Esa noche, mientras Jimena se bañaba, Gerardo fue a la lavadora para sacar algunas prendas limpias. Fue entonces cuando vio el uniforme que ella había usado el día del incidente, con el jugo de naranja. A pesar de que ella lo había lavado varias veces, todavía había marcas anaranjadas casi imperceptibles en la tela. Gerardo examinó las manchas con cuidado. Conocía las manchas de jugo cuando las veía, y esas no parecían haber sido causadas por un accidente normal. Parecían haber venido de arriba, como si alguien hubiera derramado líquido sobre la ropa. Cuando Jimena salió del baño, encontró a Gerardo sentado en la cama, sosteniendo el uniforme. «¿Qué es esto?», preguntó él, mostrando las manchas. Jimena sintió que el mundo le daba vueltas. Es jugo. Derramé jugo en el trabajo hace unos días». «¿Lo derramaste o te lo derramaron?». El tono de Gerardo estaba peligrosamente tranquilo. Jimena conocía ese tono. Era el tono que usaba cuando intentaba controlar su enojo. «Gerardo, no es nada grave». Jimena se levantó lentamente. «Dime exactamente qué pasó». «Fue un accidente, Gerardo. Estaba limpiando la sala y...». «Basta», dijo él, levantando la mano. «Deja de mentirme». El silencio que siguió fue pesado. Jimena podía oír su propio corazón latiendo. «Alguien te tiró jugo encima, ¿no es cierto?», dijo Gerardo con la voz volviéndose más grave. Jimena ya no pudo ocultarlo. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron. «Gerardo, por favor, no hagas nada. Necesito el trabajo». «¿Quién fue?», preguntó él acercándose a ella. «¿Quién te hizo esto? Por favor, prométeme que no vas a hacer nada». «Jimena, ¿quién fue?». Entre sollozos, ella contó todo. El accidente con el vaso, la humillación frente a los ejecutivos, el jugo derramado sobre su cabeza, los días de acoso que siguieron, la escena de esa mañana en la sala de juntas. Gerardo escuchó todo en silencio, pero Jimena podía ver la ira creciendo en sus ojos. Cuando ella terminó de contar, se quedó quieto por un largo rato procesando la información. «¿Cómo se llama él?», preguntó finalmente. «Gerardo, prometiste...». «No prometí nada. ¿Cómo se llama?». «Alberto Villalobos». «¿Y dónde queda exactamente esa empresa?». «Gerardo, por favor». «Jimena». Se volvió hacia ella con una expresión que nunca antes le había visto. «Nadie trata así a mi esposa, no importa quién sea». «Me va a despedir. Vamos a perder el seguro médico de Sofía. No vamos a poder pagar la renta». «Eso no es problema tuyo», dijo Gerardo, abrazándola. «Eso es problema mío y de Alberto Villalobos». Esa noche, Gerardo no pudo dormir. Acostado al lado de Jimena, que finalmente dormía después de desahogarse, planeaba su próxima acción. No era un hombre de soluciones violentas, pero tampoco era un hombre que dejaba pasar injusticias, especialmente cuando involucraban a personas que amaba. A la mañana siguiente, Gerardo se despertó antes que todos. Hizo café, preparó el desayuno y esperó a que Jimena despertara. «Hoy no vas a trabajar», dijo él cuando ella apareció en la cocina. «Gerardo, necesito...». «Vas a llamar allá y decir que estás enferma. Yo voy a resolver esta situación». «¿Cómo?». «Hablando. Solo hablando». Jimena conocía a su esposo. Cuando decía «solo hablando» con ese tono, significaba que sería una conversación muy seria. «Gerardo, ¿prometes que no vas a hacer nada que pueda perjudicarnos?». «Prometo que solo voy a hablar». Pero esa conversación va a suceder. A las 9 de la mañana, Gerardo se vistió con su uniforme militar de gala.
el uniforme azul impecablemente planchado, las medallas en el pecho, la postura erguida que 20 años de carrera militar le habían dado. Cuando se miró en el espejo, vio lo que quería ver: autoridad y seriedad. Jimena intentó una vez más disuadirlo, pero vio que sería inútil. Cuando Gerardo tomaba una decisión de ese tipo, no había argumento que lo hiciera cambiar de opinión. «Solo prométeme que vas a mantener la calma», pidió ella ajustando una de las medallas en el uniforme de su esposo. «Voy a mantener la calma», dijo él, besándola en la frente. «Pero él me va a escuchar». El edificio de Innovatec México quedaba en el centro comercial de la ciudad. Un edificio de vidrio espejado de 20 pisos que reflejaba el cielo matutino. Gerardo se detuvo frente a la entrada y observó el movimiento de ejecutivos y empleados entrando y saliendo. Cuando entró al lobby causó un pequeño revuelo. No era común ver militares en uniforme de gala en edificios comerciales, especialmente militares con la presencia imponente de Gerardo. Se dirigió a la recepción, donde una joven empleada lo atendió con curiosidad y respeto. «Buenos días. Necesito hablar con el señor Alberto Villalobos», dijo Gerardo, su voz profesional pero firme. «¿Tiene reunión programada?» «No, pero estoy seguro de que va a querer recibirme. ¿Puedo saber el motivo?» Gerardo la miró con esa mirada militar que ella nunca olvidaría. «Es un asunto personal, muy personal». La recepcionista tragó saliva y tomó el teléfono. Después de una breve conversación, le informó que el señor Villalobos estaba en reunión, pero que podría recibirlo en 20 minutos. «Espero», dijo Gerardo, dirigiéndose al área de espera. Mientras aguardaba, varios empleados pasaron y lo saludaron respetuosamente. La presencia de un militar condecorado causaba curiosidad y para algunos cierta aprensión. Regina, que estaba saliendo de una reunión, notó a Gerardo en la recepción e inmediatamente supo quién era. La postura, la forma en que se comportaba, la similitud con Jimena en la forma de los ojos, era obviamente el esposo de la empleada. Se acercó discretamente. «Disculpe, ¿usted es el esposo de Jimena Martínez?» Gerardo se levantó educadamente. «Sí, lo soy. ¿Y usted es?» «Regina Villalobos. Soy directora financiera de la empresa y hija de Alberto Villalobos». El encuentro fue tenso. Gerardo evaluó a Regina Villalobos rápidamente. Parecía sincera, diferente de la descripción que Jimena había hecho de su padre. «Imagino por qué está usted aquí», dijo Regina bajando la voz. «¿De verdad lo imagina? Jimena me contó lo que hizo mi padre, y también presencié otras situaciones inadecuadas». Gerardo asintió, pero no dijo nada. «¿Puedo decirle algo?», continuó Regina. «Admiro mucho a su esposa. Es una de las personas más dignas que conozco en esta empresa. Ella no merecía que la trataran de esa forma. No lo merecía, y mi padre va a escucharlo hoy, aunque tenga que estar presente en la conversación». 20 minutos después, Gerardo fue llamado para subir al 15º piso, donde se encontraba la oficina de Alberto Villalobos. El elevador subió silenciosamente, y en cada piso que pasaba, Gerardo sentía crecer la determinación dentro de él. La secretaria de Alberto lo condujo a una antesala elegante, con muebles de piel y una vista privilegiada de la ciudad. Gerardo observó todo con atención. El lujo ostentoso, la decoración cara, el aire de superioridad que permeaba el ambiente. «El señor Villalobos puede recibirlo ahora», dijo la secretaria, abriendo una puerta doble de caoba. Gerardo entró y se encontró con Alberto Villalobos detrás de un escritorio gigantesco. El CEO era exactamente como Jimena lo había descrito, un hombre de mediana edad, bigote bien recortado, traje caro, aire de superioridad. Estaba al teléfono, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Entiendo sus preocupaciones, pero eso no es problema nuestro», decía Alberto al teléfono. «Si no pueden entregar a tiempo». Hizo una señal para que Gerardo esperara, sin siquiera levantarse o interrumpir la llamada. Era claramente una demostración de poder, una forma de mostrar quién mandaba allí. Gerardo se quedó parado en posición de firmes esperando, pero su paciencia tenía límites.
Después de 5 minutos escuchando a Alberto discutir detalles irrelevantes de un contrato, Gerardo dio 2 pasos al frente y puso las manos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia el empresario. La imponente presencia física de Gerardo, combinada con el uniforme militar y las medallas en el pecho, tuvo un efecto inmediato. Alberto interrumpió la conversación a media frase. «Yo le devuelvo la llamada», dijo, colgando rápidamente. «¿En qué puedo ayudarlo?» «Soy el sargento Gerardo Martínez», dijo Gerardo, con su voz resonando en la sala. «Esposo de Jimena Martínez». El color del rostro de Alberto cambió instantáneamente. Entendió de inmediato por qué aquel hombre estaba allí. «Ah, Jimena. Excelente empleada», tartamudeó Alberto, tratando de sonar casual. «¿De verdad?», dijo Gerardo, sin moverse de su posición. «Qué interesante que usted diga eso, porque la impresión que tengo es que usted no la respeta mucho. Mire, si hubo algún malentendido». «¿Malentendido?». Gerardo se enderezó por completo usando toda su estatura para intimidar. «¿Usted cree que derramar jugo de naranja sobre la cabeza de mi esposa frente a otras personas fue un malentendido?» Alberto tragó saliva. Nunca lo habían confrontado de esa forma, especialmente no alguien con la presencia intimidante de Gerardo. A veces las cosas se salen de control en el ambiente laboral». «¿Se salen de control?». Gerardo dio la vuelta al escritorio, haciendo que Alberto retrocediera en la silla. «Usted humilló a mi esposa, la trató como basura, y después tuvo la audacia de intentar chantajearla». «Yo nunca he chantajeado a nadie», protestó Alberto, pero su voz salió temblorosa. «¿No? Entonces explíqueme qué pasó ayer por la mañana en la sala de juntas del piso 12. Alberto se dio cuenta de que no había forma de escapar. Alguien le había contado todo al esposo de Jimena, y ahora estaba allí para exigir respuestas. «Escuche, sargento», intentó Alberto tratando de recuperar algo de control sobre la situación. «Usted está invadiendo mi empresa, amenazando». «Yo no he amenazado a nadie», dijo Gerardo con su voz peligrosamente calmada. «Todavía no». Nesse momento, Ana Paula entrou na sala sem bater na porta. «Pai, preciso falar com você». «Ana Paula, estou em uma reunião». «Eu sei exatamente que tipo de reunião é essa», disse ela fechando a porta atrás de si. «E é exatamente por isso que estou aqui». Marcos olhou para Ana Paula com curiosidade. Havia algo na postura dela que sugeria que ela não estava ali para defender o pai. «Ana, você pode sair». «Não, pai. Não posso sair, porque chegou a hora de alguém colocar um limite no seu comportamento». Ricardo olhou alternadamente para Marcos e para Ana Paula, percebendo que estava sendo cercado. «Vocês dois estão exagerando. Foi um pequeno incidente...» «Pequeno incidente?» Ana Paula riu amargamente. «Pai, você humilhou uma funcionária na frente de clientes internacionais. Você despejou bebida na cabeça dela como se ela fosse um animal. Ana Paula, você não entende como é administrar uma empresa...» «Eu entendo perfeitamente», retrucou ela. «Entendo tanto que vou assumir a presidência desta empresa ainda esta semana». O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo encarou a filha como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. «Você não pode fazer isso». «Posso sim. Tenho 40% das ações. Mamãe tem outros 20% que ela me transferiu depois do divórcio e consegui convencer 3 acionistas minoritários a me apoiarem. Faça as contas». Marcos observava a dinâmica familiar com interesse. Estava claro que havia questões profundas entre pai e filha que iam muito além do incidente com Fernanda. «Você está fazendo isso por causa de uma faxineira?», perguntou Ricardo, incrédulo. Foi a gota d'água. Marcos se colocou entre Ricardo e a porta, bloqueando qualquer tentativa de fuga. «Uma faxineira», disse Marcos, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. «A faxineira é minha esposa, mãe da minha filha. A mulher que acordo todos os dias ao meu lado há 20 anos. Eu não quis dizer... O senhor quis dizer exatamente isso. Que ela não vale nada porque limpa banheiros. Que ela não merece respeito porque não usa terno». Marcos deu mais um passo em direção a Ricardo,
que agora estava encostado na janela sem ter para onde fugir. Deixa eu te contar uma coisa sobre essa faxineira, continuou Marcos. Ela acorda às 5 da manhã todos os dias. Cuida da nossa filha, da casa, trabalha 8 horas aqui aguentando gente como você. E ainda tem energia para cuidar de mim quando chego cansado em casa. Ricardo tentou dizer alguma coisa, mas Marcos não havia terminado. Ela tem mais dignidade no dedo mínimo do que você tem no corpo inteiro. E se você acha que pode humilhar ela sem consequências, então você não conhece o tipo de homem que você está lidando. Olha, sargento, tentou Ricardo com a voz trêmula. Eu admito que talvez tenha exagerado. Talvez. Está bem, eu exagerei. Foi errado. Posso pedir desculpas para ela. Você vai pedir desculpas para ela, disse Marcos, na frente de todos os funcionários que presenciaram a humilhação. Ana Paula, que havia ficado em silêncio observando a confrontação, finalmente falou. E isso é só o começo, pai. Você também vai fazer um curso sobre assédio moral, vai passar 3 meses trabalhando diretamente com funcionários de apoio para entender a realidade deles e vai criar um fundo de auxílio para funcionários que sofreram abusos na empresa. Ricardo olhava alternadamente para os dois, percebendo que não tinha saída. E se eu me recusar? Então você será removido da presidência hoje mesmo, disse Ana Paula. E eu garanto que todos os detalhes do seu comportamento com funcionários serão divulgados publicamente. Você conhece a mídia, pai. Eles adoram uma história sobre CEO abusivo. Marcos se afastou ligeiramente, dando espaço para Ricardo respirar, mas mantendo a posição dominante. Sargento, disse Ricardo tentando recuperar alguma compostura. Eu aceito suas condições. Não são minhas condições, respondeu Marcos. Em esse momento, Regina entrou à sala sin tocar la puerta. Papá, necesito hablar contigo. Regina, estoy en una reunión. Sé exactamente qué tipo de reunión es esta, dijo ella cerrando la puerta detrás de sí. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Gerardo miró a Regina con curiosidad. Había algo en su postura que sugería que no estaba allí para defender a su padre. Regina, ¿puedes salir? No, papá, no puedo salir. Porque ha llegado el momento de que alguien le ponga un límite a tu comportamiento. Alberto miró alternadamente a Gerardo y a Regina, dándose cuenta de que estaba siendo acorralado. Ustedes dos están exagerando. Fue un pequeño incidente. ¿Pequeño incidente? Regina rió amargamente. Papá, humillaste a una empleada frente a clientes internacionales. Le vaciaste una bebida en la cabeza como si fuera un animal. Regina, ¿no entiendes lo que es administrar una empresa? Lo entiendo perfectamente, replicó ella. Lo entiendo también que voy a asumir la presidencia de esta empresa esta misma semana. El silencio que siguió fue absoluto. Alberto miró a su hija como si le hubiera salido una segunda cabeza. No puedes hacer eso. Sí puedo. Tengo el 40% de las acciones. Mamá tiene otro 20% que me transfirió después del divorcio y logré convencer a 3 accionistas minoritarios para que me apoyen. Haz las cuentas. Gerardo observaba la dinámica familiar con interés. Estaba claro que había problemas profundos entre padre e hija que iban mucho más allá del incidente con Jimena. ¿Estás haciendo esto por una empleada doméstica?, preguntó Alberto incrédulo. Fue la gota que derramó el vaso. Gerardo se colocó entre Alberto y la puerta, bloqueando cualquier intento de escape. ¿Una empleada doméstica?, dijo Gerardo, con la voz baja pero cargada de autoridad. La empleada doméstica es mi esposa, madre de mi hija, la mujer con la que me despierto todos los días a mi lado desde hace 20 años. No quise decir, usted quiso decir exactamente eso, que ella no vale nada porque limpia baños, que no merece respeto porque no usa traje. Gerardo dio un paso más hacia Alberto, que ahora estaba pegado a la ventana sin tener a dónde huir. Déjame contarte algo sobre esa empleada doméstica, continuó Gerardo. Ella se levanta a las 5 de la mañana todos los días. Cuida de nuestra hija, de la casa, trabaja 8 horas aquí aguantando gente como tú y todavía tiene energía para cuidarme cuando llego cansado a casa. Alberto intentó decir algo, pero Gerardo no había terminado.
Ella tiene más dignidad en el dedo meñique de la que tú tienes en todo el cuerpo. Y si crees que puedes humillarla sin consecuencias, entonces no conoces el tipo de hombre con el que estás lidiando. Mire, sargento, intentó Alberto con la voz temblorosa. Admito que tal vez exageré. ¿Tal vez? Está bien, exageré, fue un error. ¿Puedo pedirle disculpas? Usted le va a pedir disculpas, dijo Gerardo, frente a todos los empleados que presenciaron la humillación. Regina, que había permanecido en silencio observando el enfrentamiento, finalmente habló. Y esto es solo el comienzo, papá. También vas a tomar un curso sobre acoso laboral. Vas a pasar 3 meses trabajando directamente con el personal de apoyo para entender su realidad, y vas a crear un fondo de ayuda para empleados que hayan sufrido abusos en la empresa. Alberto miraba alternadamente a los dos, dándose cuenta de que no tenía salida. ¿Y si me niego? Entonces serás removido de la presidencia hoy mismo, dijo Regina, y te garantizo que todos los detalles de tu comportamiento con los empleados serán divulgados públicamente. Conoces los medios, papá. Les encanta una historia sobre un CEO abusivo. Gerardo se apartó ligeramente, dándole espacio a Alberto para respirar, pero manteniendo la posición dominante. Sargento, dijo Alberto intentando recuperar algo de compostura, yo acepto sus condiciones. No son mis condiciones, respondió Gerardo. Son las consecuencias de tus acciones. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. En ese momento, la puerta se abrió y la secretaria de Alberto entró apresurada. Señor Villalobos, disculpe que lo interrumpa, pero hay un equipo de prensa en recepción que quiere hablar con usted sobre denuncias de acoso laboral en la empresa. El rostro de Alberto palideció. ¿Cómo que denuncias? Regina y Gerardo se miraron entre sí. Ninguno de los dos había llamado a la prensa. Parece que alguien filtró información sobre el trato que reciben los empleados, dijo la secretaria, claramente nerviosa. ¿Quién fue?, preguntó Alberto con la voz subiendo un tono. No sabemos, señor, pero tienen fotos y videos. Fue entonces cuando Gerardo se dio cuenta de lo que había ocurrido. Durante la humillación de Jimena en la sala de juntas, algunos empleados debieron grabar la escena. Era probable que la noticia del enfrentamiento de esa mañana hubiera animado a alguien a finalmente tomar una actitud. «Papá, tienes 5 minutos para decidir», dijo Regina. «Aceptas nuestras condiciones y bajamos juntos a hablar con la prensa, controlando la narrativa, o bajo sola y cuento mi propia versión de la historia». Alberto se sentó pesadamente en su silla. 20 años construyendo una empresa, una reputación, una imagen pública, y todo podía derrumbarse en cuestión de horas. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto». «Excelente», dijo Gerardo. «Entonces bajemos. Jimena está en la planta baja». «¿Cómo que está en la planta baja? ¿Creían que iba a resolver esto sin que ella estuviera presente?», dijo Gerardo con media sonrisa. «Ella merece escuchar tus disculpas en persona». De hecho, Jimena estaba en el lobby, acompañada de doña Socorro y otros empleados de apoyo que se habían solidarizado con ella. Cuando vieron a Gerardo bajar del elevador junto con Alberto y Regina, se formó un pequeño círculo. La prensa también estaba ahí, 2 cadenas de televisión local y un periodista de un portal de noticias en línea. Las cámaras ya estaban encendidas cuando el grupo llegó a la planta baja. Alberto se detuvo en medio del lobby, claramente incómodo con toda la atención. Gerardo se posicionó al lado de Jimena, quien le apretó la mano con firmeza. «Señor Villalobos», dijo el periodista principal, «¿es cierto que hay denuncias de acoso laboral contra empleados en su empresa?». Alberto dudó, mirando a Regina, quien le hizo una señal discreta para que continuara. «Yo quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer disculpas públicas a la empleada Jimena Martínez y a todos los demás empleados que puedan haber recibido un trato inadecuado bajo mi gestión». El lobby quedó en silencio. Jimena apretó con más fuerza la mano de Gerardo. «Específicamente», continuó Alberto con dificultad,
Le pido perdón a la señora Jimena por el incidente de hace unos días, cuando, en un momento de estrés inadecuado, la traté de una forma completamente inaceptable y falta de respeto. ¿Puede ser más específico sobre lo que pasó?, preguntó el periodista. Alberto miró a Jimena, luego a Gerardo, luego a Regina. Claramente estaba librando una batalla interna. Yo le derramé una bebida encima de forma intencional, frente a otras personas, como una forma de demostrar poder. Fue cruel, innecesario y completamente indefendible. Un murmullo recorrió el grupo de empleados. Algunas personas sacaron sus celulares para grabar. ¿Y qué medidas va a tomar la empresa de ahora en adelante?, preguntó una reportera. Regina se adelantó. A partir de esta semana, asumiré la presidencia de la empresa. Implementaremos un programa completo de combate al acoso laboral. Crearemos canales de denuncia anónima y estableceremos un fondo de asistencia para los empleados que hayan sufrido abusos. ¿Y el señor Alberto Villalobos? Voy a pasar los próximos 3 meses trabajando directamente con personal de apoyo, dijo Alberto, claramente a regañadientes, para entender mejor la realidad del trabajo en todos los niveles de la empresa. Gerardo dio un paso al frente, su presencia militar imponente llamando la atención de las cámaras. «Yo soy el esposo de Jimena», dijo con su voz cargando autoridad. «Vine aquí hoy no para amenazar ni causar problemas, sino para garantizar que situaciones como esta nunca más vuelvan a suceder. Mi esposa es una mujer trabajadora, honesta y digna, que merece respeto independientemente de la función que desempeñe». «¿Cómo se enteró usted de lo que había sucedido?», preguntó el periodista. «Mi esposa intentó proteger a la familia no contando lo que estaba sufriendo. Pero no es posible esconder ese tipo de herida a quien te ama. Un hombre se da cuenta cuando su compañera está siendo lastimada». Jimena miró a Gerardo con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de orgullo y alivio. «¿Y usted, Jimena, cómo se siente con respecto a las disculpas?», preguntó la reportera. Jimena respiró profundo antes de responder. Durante todos aquellos días se había sentido pequeña, humillada, invisible, pero ahora, con Gerardo a su lado, con el apoyo de sus colegas, con la justicia haciéndose públicamente, se sentía nuevamente dueña de su propia dignidad. «Acepto las disculpas», dijo ella, con su voz firme. «Pero más importante que las disculpas es el cambio real. Ninguna persona debería pasar por lo que yo pasé, independientemente de cuál sea su trabajo». «¿Usted planea seguir trabajando en la empresa?». «Sí», respondió Jimena, sorprendiendo incluso a Gerardo. «Porque me gusta mi trabajo, me gustan mis colegas, y ahora tengo la esperanza de que este sea un mejor ambiente para todos». Regina se acercó a Jimena. «De hecho, me gustaría ofrecerle una promoción a Jimena. Ella demostró una integridad y una fuerza que son raras, y creo que sería perfecta para coordinar el nuevo programa de bienestar de los empleados». Jimena se quedó sin palabras. En cuestión de minutos, había pasado de víctima de acoso a coordinadora de un programa de protección a los empleados. «Yo acepto», dijo ella, todavía procesando la oferta. Las cámaras captaron el momento en que Gerardo abrazó a Jimena allí mismo, en medio del lobby, rodeados de colegas que aplaudieron espontáneamente. Alberto permaneció en el rincón, visiblemente afectado. Su hija se acercó a él. «Papá, esto no tiene que ser el final. Puede ser un nuevo comienzo. Yo construí esta empresa de la nada, Regina, y ahora puedes construir algo mejor. Una empresa de la que puedas sentirte orgulloso de verdad, no solo por el dinero que ganas, sino por la forma en que tratas a las personas». Después de que las cámaras se fueron y los empleados volvieron a sus puestos, Alberto se acercó a Jimena y Gerardo una vez más. «Señora Jimena», dijo, con su voz sin la arrogancia de antes, «quería pedirle perdón una vez más, personalmente, sin cámaras». Jimena lo miró fijamente por un largo momento. «Señor Villalobos, el perdón no es algo que se pueda simplemente pedir y recibir. Es algo que se conquista a través de las acciones». «Lo entiendo», dijo Alberto,
y estoy preparado para eso. Gerardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Alberto, dijo usando el primer nombre intencionalmente, no vine aquí para destruirlo. Vine a proteger a mi familia. Si usted realmente aprende de esto, si realmente cambia, entonces podemos tener una relación respetuosa de aquí en adelante. Alberto asintió, dándose cuenta de que había ganado algo poco común, una segunda oportunidad genuina. Esa noche, en la pequeña cocina del departamento, Jimena, Gerardo y Sofía cenaron juntos como una familia normal. Pero había algo diferente en el aire, una sensación de que algo importante se había resuelto. «Mamá, ¿de verdad vas a ser coordinadora ahora?», preguntó Sofía emocionada. «Sí, hija. Voy a procurar que todos los empleados sean tratados con respeto. ¿Y tú, papá, te vas a quedar en casa ahora?». «Por algunos meses», dijo Gerardo. «Conseguí una transferencia para trabajar en la base militar de aquí de la ciudad». Sofía aplaudió, pero después se puso seria. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, amor. ¿Por qué no le contaste a papá desde el principio lo que estaba pasando?». Jimena y Gerardo se miraron. Era una pregunta difícil, pero importante. «Sofía, a veces las personas que amamos quieren protegernos de los problemas. Tu mamá creía que me estaba protegiendo, pero en realidad se estaba lastimando más a ella misma», explicó Gerardo. «Y yo aprendí que no tengo que cargar todo yo sola», añadió Jimena. «Que la familia significa enfrentar los problemas juntos». 2 semanas después, Jimena comenzó su nuevo trabajo como coordinadora de bienestar de los empleados. Su primer día en la nueva función coincidió con el primer día de Alberto, trabajando como auxiliar de limpieza. Ella lo encontró en el vestidor de los empleados de apoyo, vistiendo un uniforme sencillo, visiblemente incómodo con la situación. «Buenos días, señor Villalobos», dijo ella, manteniendo el trato formal. «Buenos días, Jimena, o debo decir coordinadora Jimena». «Puede llamarme Jimena a secas». Alberto parecía haber envejecido años en pocas semanas. La arrogancia había dado paso a una expresión de humildad genuina, pero también de miedo e incertidumbre. «Jimena, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro. ¿Cómo lograbas mantener la dignidad incluso cuando yo te trataba tan mal?». Jimena pensó un momento antes de responder. «Porque yo sabía quién era, sin importar cómo me trataran los demás. Mi dignidad no venía de tu respeto, señor Villalobos. Venía de dentro de mí. Y ahora, ¿cómo me ves ahora? Veo a un hombre que está tratando de aprender. Y eso ya es un comienzo». Alberto asintió y se dirigió a sus nuevas funciones. En los primeros días fue difícil. No sabía cómo usar los equipos de limpieza, no estaba acostumbrado al trabajo físico y, sobre todo, no estaba preparado para el cambio radical en la forma en que los demás lo trataban. Los primeros compañeros de trabajo fueron escépticos. Doña Socorro, especialmente, no perdió la oportunidad de hacer comentarios puntuales. 40 años trabajando aquí y nunca pensé que vería a un patrón limpiando baños», dijo en el segundo día. «Doña Socorro», respondió Alberto deteniéndose de restregar el piso, «¿usted tiene algún consejo de cómo quitar esta mancha?». La pregunta sincera tomó a Socorro por sorpresa. Durante 3 días, observó a Alberto luchando con tareas que para ella eran rutina. Al 4.º día se acercó a él en el pasillo. «Escúchame, Alberto», dijo ella, usando el nombre de pila por primera vez. «Si vas a hacer este trabajo, lo vas a hacer bien. Ven acá que te voy a enseñar». Fue el inicio de una alianza improbable. Socorro se convirtió en la mentora no oficial de Alberto, enseñándole no solo las técnicas de limpieza, sino también la realidad del trabajo manual. «¿Crees que es fácil despertarse a las 5 de la mañana todos los días?», preguntó durante un descanso. «No, no lo es», admitió Alberto. «Me duele el cuerpo de una manera que nunca había experimentado. Y ahora imagínate hacerlo sabiendo que tu jefe puede humillarte en cualquier momento, que tu empleo no tiene seguridad, que ganas en un mes lo que él gasta en una camiseta». Alberto se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. Mientras tanto, Jimena trabajaba en su nueva oficina.
Un espacio pequeño pero cómodo, donde recibía a empleados que querían hacer denuncias o sugerencias. En 2 semanas, había recibido 12 reportes de acoso laboral, 3 casos de discriminación y varias sugerencias para mejorar el ambiente de trabajo. Uno de los casos más conmovedores fue el de Mateo, un joven de 22 años que trabajaba en el departamento de TI y había sufrido acoso por parte de un supervisor. «Coordinadora Ximena», dijo él claramente nervioso, «no sé si debería estar aquí». «¿Por qué no deberías estar?» «Porque soy hombre. Pensé que este programa era solo para mujeres». «Mateo, el acoso y el bullying no tienen género. Cualquier persona puede ser víctima, y cualquier persona merece ayuda». El joven contó cómo su supervisor hacía bromas sobre su orientación sexual, criticaba su trabajo públicamente incluso cuando estaba bien hecho y creaba un ambiente hostil que estaba afectando su salud mental. ¿Ya intentaste hablar con alguien sobre esto? ¿Con quién? Antes, si uno se quejaba del supervisor, lo despedían al día siguiente. Ximena anotó todo cuidadosamente y prometió investigar. Al final de la semana, el supervisor había sido transferido a otra función y Mateo recibió una disculpa formal de la empresa. «¿Cómo lograste resolverlo tan rápido?», preguntó Mateo, impresionado. «Porque ahora tenemos una estructura que toma en serio estas denuncias», explicó Ximena. «Y porque descubrí que cuando tratas a las personas con dignidad, ellas responden de la misma manera». Regina, ahora establecida como presidenta de la empresa, visitaba regularmente la oficina de Ximena para dar seguimiento al progreso del programa. «Las cifras son impresionantes», dijo ella revisando los informes. «La productividad subió 15%, la rotación de empleados bajó a la mitad y estamos recibiendo más currículos que nunca. Las personas quieren trabajar en lugares donde se sienten respetadas», respondió Ximena. «¿Quién lo diría, no?» Regina se rió. «¿Sabes que mi papá está cambiando de verdad? ¿Cómo así?» Ayer me preguntó si podríamos aumentar el salario del personal de limpieza. Dijo que después de trabajar con ellos, se dio cuenta de que trabajan más duro que cualquier ejecutivo. Era cierto, Alberto estaba pasando por una transformación genuina. El trabajo físico, la convivencia directa con empleados de diferentes niveles, la necesidad de seguir órdenes en lugar de dar órdenes, todo eso estaba cambiando su perspectiva de manera fundamental. Un mes después de comenzar su pasantía, Alberto pidió una reunión con Ximena. «Coordinadora, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, señor Villalobos. Siéntese». «Ximena, quería agradecerte». «¿Agradecerme a mí?» «Por no haber renunciado a mí, por haber aceptado mis disculpas, por haberme dado la oportunidad de cambiar». Ximena lo observó cuidadosamente. El hombre arrogante y cruel de hacía 2 meses había sido reemplazado por alguien más humilde, más consciente, más humano. «Señor Villalobos, el cambio vino de usted. Yo solo ofrecí la oportunidad». «No, fue más que eso. Me mostraste que la dignidad no tiene que ver con la posición social o el dinero. Tiene que ver con el carácter». Alberto se detuvo por un momento, ordenando sus pensamientos. «Sabes, Ximena, construí esta empresa pensando que el éxito significaba tener poder sobre otras personas. Ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito es usar cualquier poder que tengas para elevar a los demás». «¿Y qué piensas hacer con ese descubrimiento?» «Bueno, primero quiero terminar estos 3 meses trabajando con el personal de limpieza. Estoy aprendiendo cosas que nunca imaginé que necesitaría saber. ¿Y después? Después quiero trabajar contigo y con Regina para hacer de esta empresa un lugar donde cualquier persona se sienta orgullosa de trabajar. No solo por los beneficios o el salario, sino por la forma en que nos tratan». Ximena sonrió. Era la primera vez que veía a Alberto hablar de nosotros en lugar de ellos al referirse a los empleados. 2 meses después, Innovatech México organizó su primera feria de bienestar para empleados. El evento incluía charlas sobre salud mental, stands de beneficios, actividades para la familia y una ceremonia de reconocimiento para empleados ejemplares. Ximena fue invitada a ser la maestra de ceremonias.
Cuando subió al escenario improvisado en el patio de la empresa, vio cientos de rostros, compañeros, supervisores, ejecutivos, familiares. Y allí en la segunda fila estaban Gerardo y Sofía, aplaudiendo orgullosos. «Hace 3 meses», comenzó Jimena, «no imaginaba que estaría aquí, hablándoles de esta manera. Era solo una empleada invisible, alguien que limpiaba baños y vaciaba botes de basura». La multitud quedó en silencio. Pero aprendí algo importante. No existen personas invisibles, solo existen personas que no son vistas. Y cuando comenzamos a ver de verdad unos a otros, cosas increíbles suceden. Hizo un gesto hacia la multitud. Miren a su alrededor. Aquí hay gente de todos los niveles jerárquicos, de todas las edades, de todos los orígenes. Pero hoy solo somos personas, personas que merecen respeto, dignidad y oportunidad de crecer. Los aplausos fueron espontáneos y cálidos. Quiero agradecer especialmente a 3 personas, continuó Jimena. Regina, que tuvo el valor de confrontar comportamientos que ya duraban demasiado tiempo. Mi esposo Gerardo, que me enseñó que el amor verdadero significa luchar por quienes amamos. Y Alberto Villalobos. Un murmullo recorrió la multitud. Alberto, que estaba al fondo, vistiendo su uniforme de trabajo, se enderezó sorprendido. «Señor Alberto, ¿puede venir aquí al frente?» Alberto dudó, pero sus compañeros de limpieza lo animaron a ir. Cuando llegó al escenario, Jimena continuó. «Este hombre me lastimó profundamente hace algunos meses. Me humilló de una forma que nunca olvidaré. Pero también hizo algo que pocos hombres en su posición harían. Admitió su error, pidió disculpas públicamente y, más importante, cambió sus acciones». Alberto estaba visiblemente emocionado. El cambio real no viene de palabras bonitas o políticas empresariales. Viene de personas que tienen el valor de admitir cuando se equivocan y que trabajan todos los días para ser mejores. Jimena se volvió hacia Alberto. «Señor Villalobos, ¿quisiera decir algo?» Alberto tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a la multitud. Ejecutivos que alguna vez habían sido sus subordinados, personal de limpieza que ahora eran sus compañeros, Regina que se había convertido en una mejor líder de lo que él jamás fue. «Yo», comenzó con la voz entrecortada, «hace 3 meses pensé que era un hombre exitoso. Tenía una empresa próspera, dinero, poder, pero estaba equivocado». Hizo una pausa respirando profundo. No era un hombre exitoso. Era un hombre pequeño usando el poder para sentirse grande. Y lastimaba a las personas para alimentar su propio ego. La sinceridad en su voz era palpable. Jimena me dio algo que no merecía. Perdón. No un perdón barato, no un perdón fácil, sino la oportunidad real de cambiar y demostrar que el cambio es posible. Alberto miró directamente a Jimena. Aprendí que el verdadero poder no es hacer que las personas se sientan pequeñas, es usar tu posición para hacer que las personas se sientan valoradas. Y el verdadero éxito no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas tocas de forma positiva. Los aplausos fueron largos y sinceros. Cuando terminaron, Regina subió al escenario. «Papá, ¿quisieras volver a la presidencia de la empresa?» La pregunta tomó a todos por sorpresa, incluido Alberto. «Regina, eres una mejor líder de lo que yo jamás fui. La empresa está en mejores manos. Pero podrías ser vicepresidente, trabajar juntos para continuar esta transformación». Alberto miró a su hija, luego a Jimena, luego a la multitud. ¿Puedo terminar mis 3 meses trabajando con el equipo de limpieza primero? Aún estoy aprendiendo mucho. La respuesta arrancó risas y aplausos del público. 6 meses después, Innovatec México se había convertido en un caso de estudio en varias universidades de administración. La transformación cultural había resultado en récords de productividad, retención de talentos y satisfacción de los empleados. Jimena, ahora directora de Recursos Humanos, recibía invitaciones para dar conferencias en otras empresas sobre la creación de ambientes de trabajo saludables. Gerardo había sido ascendido a teniente y trabajaba en una base cercana, pudiendo volver a casa todas las noches. Sofía, inspirada por la transformación de sus padres,
decidió que quería estudiar psicología para ayudar a las personas a resolver conflictos. Regina y Alberto habían desarrollado una relación laboral basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos. La empresa no solo creció financieramente, sino que se convirtió en un lugar donde la gente quería trabajar. Una tarde de viernes, Ximena estaba organizando su oficina cuando alguien tocó la puerta. Era doña Socorro. ¿Puedo pasar, directora? Claro, doña Socorro. Y puede llamarme Ximena, como siempre. Ay, no puedo, no. Ahora es directora. Merece el respeto de la posición. Socorro se sentó en la silla frente al escritorio de Ximena. Quería decirte algo, hija. Dígame, doña Socorro. Yo trabajo aquí desde hace 40 años. He visto muchas cosas, mucha injusticia, mucho maltrato. Pensé muchas veces en jubilarme porque estaba cansada de ver gente buena siendo maltratada. Ximena escuchaba atentamente. Pero después de lo que te pasó a ti, después de ver cómo reaccionaste, cómo no te rendiste, cómo convertiste todo aquello en algo positivo, bueno, me dio esperanza. Doña Socorro, déjame terminar, dijo la señora, levantando la mano. Tú me enseñaste que uno no tiene que aceptar que lo traten mal solo porque necesita el trabajo, que uno puede luchar, puede cambiar las cosas. Socorro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el movimiento de la ciudad. Mi nieta tiene 17 años, está terminando la preparatoria. La semana pasada me preguntó cómo es trabajar, si va a tener que aguantar a un mal jefe, si vale la pena estudiar. Se volvió hacia Ximena. ¿Sabes lo que le dije? ¿Qué? Le dije que el trabajo puede ser difícil, pero que existen personas como tú en el mundo. Personas que no dejan pasar la injusticia en silencio, y que si ella es como tú, honesta, valiente, digna, va a encontrar su lugar. Ximena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, doña Socorro. No, hija, gracias a ti, por habernos mostrado a todos que el cambio es posible. Esa noche, Ximena llegó a casa y encontró a Gerardo y a Sofía preparando la cena juntos. La escena doméstica, simple pero cálida, la hizo detenerse en la puerta de la cocina para disfrutar el momento. «Mamá», dijo Sofía corriendo a abrazarla, «¿cómo te fue hoy en el trabajo?» «Me fue muy bien, hija». «¿Y cómo te fue en la escuela?» «La maestra de redacción nos pidió escribir sobre una persona que admiramos. Escribí sobre ti». Ximena se quedó sorprendida. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque me enseñaste que ser fuerte no es nunca caer, es levantarse cada vez que te caes». Gerardo se acercó y abrazó a las dos. «¿Sabían que son las mujeres más valientes que conozco?», dijo él. «Papá, tú conoces a muchos soldados valientes», dijo Sofía. «Sí, los conozco, pero la valentía en el campo de batalla es una cosa. La valentía para enfrentar la vida todos los días, para luchar por la dignidad, para perdonar a quien te lastimó sin olvidar las lecciones. Esa es una valentía diferente». Permanecieron abrazados por un momento, disfrutando la paz y la sensación de que, después de tanta turbulencia, habían vuelto a encontrar el equilibrio. Un año después del incidente, Innovatec México organizó un evento especial, el lanzamiento de la Fundación Ximena Martínez para la Dignidad en el Trabajo. La fundación, financiada por la empresa, ofrecería conferencias gratuitas, consultoría para otras empresas y apoyo legal para trabajadores víctimas de acoso laboral. La ceremonia de lanzamiento se llevó a cabo en el auditorio principal de la empresa, con la presencia de autoridades locales, representantes de otras empresas y todo el equipo de Innovatec México. Ximena, ahora reconocida nacionalmente como especialista en ambiente de trabajo saludable, fue invitada a dar el discurso principal. «Hace exactamente un año», dijo ella ante un público de 300 personas, «yo era una mujer humillada, lastimada, que pensaba en rendirse ante todo. La sala estaba en silencio absoluto. Hoy estoy aquí para decir que nuestro dolor no tiene que ser en vano, que nuestras heridas pueden convertirse en fuente de sanación para otras personas, que nuestras caídas pueden enseñar a otros a levantarse». Hizo una pausa mirando al público.
Esta fundación no se trata de mí. Se trata de todas las personas que sufren en silencio en el trabajo, que aceptan humillación porque necesitan el empleo, que pierden la dignidad porque creen que no tienen opción. En la primera fila, Alberto escuchaba atentamente. A su lado, Regina tomaba notas. Gerardo y Sofía estaban en la segunda fila, orgullosos y emocionados. «Quiero dejar un mensaje para quien está sufriendo acoso o bullying en el trabajo», continuó Jimena. «No estás solo, no mereces que te traten mal. Y el cambio es posible». Miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. «Para los gerentes y líderes que están viendo, el liderazgo no se trata de ejercer poder sobre las personas. Se trata de usar tu posición para elevar a las personas, y nunca es tarde para cambiar». Cuando Jimena terminó su discurso, la ovación fue larga y emotiva. La gente se puso de pie, aplaudió, y muchos lloraron abiertamente. Más tarde, en la recepción, Alberto se acercó a Jimena. «Jimena, ¿puedo pedirte un favor?» «Claro, señor Alberto». «¿Puedes dejar de llamarme señor? Después de todo lo que pasamos, creo que somos colegas ya». Jimena sonrió. «Está bien, Alberto. Gracias. Y quiero decirte algo. Salvaste más que tu propia dignidad aquel día. Salvaste mi alma». Fue la primera vez que Jimena vio a Alberto realmente vulnerable, realmente humano. «Nos salvamos el uno al otro», dijo ella. «Tú me diste la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Yo te di la oportunidad de descubrir tu propia humanidad». 2 años después, Jimena estaba en su oficina revisando propuestas para la expansión de la fundación cuando recibió una llamada inesperada. «¿Jimena Martínez?», dijo una voz femenina desconocida. «Sí, ¿quién habla?» «Me llamo Valeria. Trabajo en una empresa de construcción aquí en Veracruz. Vi un reportaje sobre ti en la televisión». «¿En qué puedo ayudarte, Valeria?» Yo estoy pasando por una situación parecida a la que tú pasaste. Mi jefe me humilla delante de los demás empleados, hace comentarios sobre mi cuerpo, me amenaza con despedirme si me quejo». Jimena sintió que el corazón se le apretaba. Incluso después de todo el progreso, aún había tantas Jimenas por todo México sufriendo en silencio. «Valeria, hiciste bien en llamar. Vamos a hablar sobre tus opciones, sobre cómo puedes protegerte y sobre los recursos que pueden ayudarte». La conversación duró 1 hora. Cuando terminó, Jimena sabía que había encontrado su verdadera vocación: ayudar a otras personas a encontrar su propia voz, su propia fuerza. Esa noche, en casa, le contó a Gerardo sobre la llamada. «Cada persona que ayudas multiplica el impacto de esa situación terrible que viviste», dijo él. «Es extraño», reflexionó Jimena. «Por mucho tiempo, aquel día fue la peor cosa que me había pasado. Ahora, mirando hacia atrás, fue también una de las cosas más importantes». ¿Por qué? Porque me mostró quién era realmente. Me mostró que era más fuerte de lo que imaginaba. Me mostró que vale la pena luchar por la dignidad. Gerardo la abrazó. Y me mostró que me casé con una mujer extraordinaria. 3 años después del incidente original, Innovatec México se había convertido en una de las empresas más respetadas del país en cuanto a ambiente de trabajo. La Fundación Jimena Martínez había ayudado a más de 500 personas a resolver situaciones de acoso laboral, y 30 empresas habían implementado programas basados en el modelo desarrollado por Jimena. Regina Villalobos, ahora CEO reconocida a nivel nacional, frecuentemente atribuía el éxito de la empresa a la transformación cultural iniciada 3 años antes. Alberto, quien había asumido el cargo de director de responsabilidad social, se había convertido en un conferencista muy solicitado sobre segundas oportunidades y transformación personal. Pero para Jimena, el mayor logro no eran los premios ni los reconocimientos. Era el mensaje que recibió una mañana de jueves. «Doña Jimena, mi nombre es Paulina, tengo 19 años y trabajo como recepcionista en una clínica médica. Ayer mi supervisor me humilló frente a los pacientes porque no supe responder una pregunta sobre un procedimiento que no forma parte de mis funciones. En lugar de llorar en casa, recordé una conferencia suya que vi en YouTube. Hoy regresé
y pedí una conversación con el supervisor. Le expliqué con calma por qué su comportamiento fue inadecuado y propuse soluciones para evitar situaciones similares en el futuro. Él pidió disculpas y prometió capacitarme mejor. Gracias por enseñarme que puedo luchar por mi dignidad sin gritar, sin faltar el respeto, pero también sin aceptar que me falten el respeto. Usted cambió mi vida. Jimena leyó el mensaje 3 veces, con lágrimas en los ojos. Para eso había servido todo. Para que una joven de 19 años tuviera el valor de defender su propia dignidad. Esa tarde, salía del trabajo cuando se encontró con Alberto en el estacionamiento. Jimena, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿De verdad me perdonaste? La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía mucho tiempo que no hablaban del incidente original. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces me pregunto si realmente lograste superar lo que hice o si todavía cargas con rencor. Jimena pensó cuidadosamente antes de responder. Alberto, perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que lo que pasó controle tu vida. Elegir aprender de la experiencia en lugar de ser destruido por ella. ¿Y tú lograste hacer eso? Sí, porque me di cuenta de que guardar rencor hacia ti solo me lastimaría más, y porque vi que genuinamente te arrepentiste y cambiaste. Pero confías en mí ahora. Confío en la persona en la que te has convertido. ¿La persona que eras hace 3 años? A esa persona no le tendría confianza, pero las personas pueden cambiar, y tú lo demostraste. Alberto asintió, aliviado. Gracias por haberme dado esa oportunidad. Gracias a ti por haber hecho que valiera la pena. 5 años después, Jimena estaba en Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, testificando a favor de un proyecto de ley que haría más rigurosos los castigos para el acoso laboral en el ambiente de trabajo. Señores diputados, dijo ella al micrófono, no estoy aquí representando solo a mí misma. Estoy aquí por todas las trabajadoras domésticas, auxiliares de limpieza, recepcionistas, secretarias y profesionales de todos los niveles que sufren humillación silenciosa todos los días. La sesión estaba llena. En las galerías decenas de personas que habían sido ayudadas por la Fundación seguían el testimonio. El acoso laboral no es solo una cuestión laboral, es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de dignidad. Y la dignidad no es un privilegio, es un derecho fundamental. Cuando terminó, recibió una salva de aplausos que duró varios minutos. Más tarde, en el hotel, llamó a Gerardo. ¿Cómo estuvo?, preguntó él. Creo que lo logramos. El proyecto debería aprobarse la próxima semana. Estoy orgulloso de ti. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Jimena. Hace 5 años, ni siquiera podía defenderme a mí misma. Hoy, estoy defendiendo a millones de personas. Siempre tuviste esa fuerza, amor. Solo necesitabas descubrirla. ¿Y tú? ¿Cómo están las cosas por allá? Gerardo estaba en una nueva misión, esta vez como instructor en una base militar en el interior de Monterrey. Bueno, ayer tuve una situación interesante. Un soldado vino a contarme que estaba sufriendo acoso de un sargento más antiguo. En lugar de mandarlo a resolver solo, como tal vez hubiera hecho antes, ofrecí una mediación. ¿Y cómo fue? Descubrimos que el sargento estaba pasando por problemas personales y los estaba desquitando con sus subordinados. Hablamos, resolvimos la situación y ahora los dos están trabajando bien juntos. Usted también aprendió de nosotros, dijo Jimena, sonriendo. Aprendí que la fuerza verdadera no es imponer respeto a través del miedo, es ganarse el respeto a través del ejemplo. 10 años después del incidente original, Jimena fue invitada a dar una conferencia en la graduación de su hija Sofía, que se había convertido en psicóloga especializada en mediación de conflictos. Cuando yo era niña, dijo Jimena a la clase de graduados, mi hija me vio pasar por una de las experiencias más difíciles de mi vida. Vio a su madre ser humillada, lastimada, disminuida. Sofía, sentada en la primera fila de graduados, sonrió a su madre. Pero también vio a su madre levantarse.
Vio que es posible transformar el dolor en propósito, que es posible perdonar sin olvidar las lecciones, que es posible crear un cambio positivo a partir de las experiencias más negativas. Ximena miró cada rostro joven en el público. Ustedes eligieron una profesión que se trata de ayudar a las personas. Quiero que recuerden siempre, cada persona a la que ayudan lleva dentro de sí el potencial para ayudar a otras personas. El bien que hacemos en el mundo se multiplica. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a su madre. «Mamá, ¿puedo contarte un secreto?» «Claro, hija. Elegí psicología por ti». «¿Cómo es eso?» «Porque vi cómo una persona puede transformarse cuando encuentra apoyo y entiende que tiene valor. Quiero brindar eso a otras personas». Ximena abrazó a su hija orgullosa. «Y lo vas a hacer muy bien». Esa noche, en la fiesta de graduación, Ximena bailó con Gerardo una canción lenta mientras observaban a Sofía conversando animadamente con sus compañeros sobre los planes para el futuro. «¿Crees que hicimos un buen trabajo?», preguntó Ximena. «¿Criar a una hija que quiere ayudar a las personas, que aprendió sobre justicia y dignidad a través de nuestro ejemplo? Creo que hicimos un trabajo excelente». «A veces todavía pienso en aquel día», dijo Ximena, «en el jugo escurriendo por mi rostro, en la humillación, en la sensación de sentirme pequeña. ¿Y qué sientes cuando piensas en eso? Gratitud. Gratitud. Porque fue ese momento terrible el que me mostró mi propia fuerza, el que me llevó al trabajo que amo, el que me permitió ayudar a tantas personas, el que fortaleció nuestro matrimonio, el que le enseñó a nuestra hija sobre resiliencia». Gerardo la hizo girar en la pista de baile. «Convertiste la mayor humillación de tu vida en tu mayor victoria». «No, no la convertí. Descubrí que eran la misma cosa, vista desde ángulos diferentes». 15 años después, Ximena Martínez era un nombre reconocido a nivel nacional. La fundación que llevaba su nombre se había expandido a 8 estados. El proyecto de ley que había ayudado a aprobar había cambiado la legislación laboral, y sus conferencias eran vistas por millones de personas. Pero aquel día específico, un martes común de marzo, estaba haciendo algo muy simple. Visitando Innovatec México, la empresa había cambiado por completo. El edificio había sido remodelado, el equipo se había triplicado en tamaño, y la cultura organizacional era estudiada en universidades de todo el mundo. Ximena caminó por los pasillos, saludando a antiguos compañeros, observando a las nuevas generaciones de empleados que trabajaban en un ambiente respetuoso que habían ayudado a crear. Se detuvo frente a la sala de reuniones donde todo había comenzado. Ahora se llamaba Sala Dignidad, y había una placa en la puerta, en homenaje a todos los colaboradores que transformaron la adversidad en oportunidad de crecimiento. «Pensando en el pasado», dijo una voz detrás de ella. Ximena se dio la vuelta y encontró a Alberto, ahora con el cabello completamente canoso, pero con una sonrisa genuina. «Pensando en el presente», respondió ella. «¿En cómo llegamos hasta aquí? ¿Te arrepientes de algo?» «Me arrepiento de haber tardado tanto en contarle a Gerardo lo que estaba pasando. Me arrepiento de no haber tenido el valor antes para defenderme. ¿Pero del resto? No. ¿Ni siquiera de haberme perdonado? Especialmente no de eso. Perdonarte fue uno de los mejores regalos que me he dado a mí misma». Se quedaron en silencio por un momento, mirando la sala a través del vidrio. «Alberto, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Si pudieras volver el tiempo atrás y evitar que ese día sucediera, ¿lo harías?» Alberto pensó cuidadosamente. Hace 5 años habría dicho que sí sin dudarlo. Hoy es complicado. ¿Por qué? Porque ese día terrible me salvó de ser una persona terrible para siempre. Me dio la oportunidad de descubrir quién podía llegar a ser realmente. ¿Y las personas a las que hemos ayudado desde entonces? Exacto. Si ese día no hubiera sucedido, tal vez cientos de personas aún estarían sufriendo en silencio. Ximena asintió. Era exactamente eso. Esa noche, Ximena llegó a casa y encontró a Gerardo en la cocina, preparando la cena como siempre hacía cuando estaba en la ciudad. A los 55 años, se había retirado del Ejército Nacional, pero seguía trabajando como consultor en resolución de conflictos.
¿Cómo estuvo la visita a Innovatec México?, preguntó él. Emocionante. Es impresionante ver cómo han cambiado las cosas. ¿Y cómo te sientes con respecto a todo esto? Jimena se sentó a la mesa de la cocina, observando al hombre con quien había construido una vida basada en amor, respeto y apoyo mutuo. Sabes, Gerardo, estaba pensando hoy, pasamos por algo que pudo haber destruido a nuestra familia, nuestra confianza, nuestra fe en la justicia. Pero no lo hizo. No solo no lo destruyó, sino que lo hizo todo más fuerte. Nuestro matrimonio es mejor hoy de lo que era hace 15 años. Sofía se convirtió en una persona increíble, inspirada en parte por nuestra historia. Mi carrera tiene un propósito que nunca imaginé tener. ¿Y qué te enseña eso? Que no importa lo que nos pase, importa lo que hacemos con lo que nos pasa. Gerardo dejó de cocinar y se acercó a su esposa. Jimena Martínez, dijo él, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. Eres la mujer más sabia que conozco. Soy la mujer más afortunada que conozco, respondió ella. Afortunada de tenerte, afortunada de tener a Sofía, afortunada de haber tenido la oportunidad de transformar mi dolor en propósito. Nada de afortunada, dijo Gerardo, besándola en la frente. Tú creaste tu propia suerte a través del coraje, la determinación y la sabiduría. Esa noche, acostados en la cama, Jimena reflexionó sobre el camino que los había traído hasta allí. Pensó en todas las personas a las que habían ayudado a lo largo de los años, en todos los cambios que habían presenciado, en toda la transformación que habían experimentado. Gerardo, dijo ella en la oscuridad. Gracias. ¿Por qué? Por haber luchado por mí cuando yo no podía luchar por mí misma, por haberme amado en mis momentos más difíciles, por haberme mostrado que merecía ser defendida. Jimena, dijo él, dándose la vuelta para abrazarla. Gracias a ti por haberme enseñado que el amor verdadero no es proteger a alguien de todas las batallas, sino estar al lado de esa persona en todas las batallas. 20 años después del incidente, Jimena, ahora con 62 años, estaba en su oficina preparando su discurso de retiro. Había decidido alejarse de las actividades públicas para dedicarse más a la familia. Sofía le había dado 2 nietos y Gerardo estaba enfrentando algunos problemas de salud relacionados con el tiempo de servicio militar. Pero antes de retirarse quería dejar un mensaje final. La conferencia se llevaría a cabo en el mismo auditorio de Innovatec México, donde había hablado por primera vez todos aquellos años atrás. El tema sería el legado que elegimos dejar. Cuando llegó al auditorio la noche del evento, se emocionó con lo que vio. Había más de 1000 personas, excompañeros de Innovatec México, personas que habían sido ayudadas por la fundación, estudiantes, profesionales de recursos humanos, ejecutivos de otras empresas, amigos y familia. En la primera fila estaban Gerardo, Sofía con sus hijos, Regina, ahora una de las CEOs más respetadas del país, Alberto, doña Socorro, jubilada pero aún lúcida a los 85 años, y decenas de otras personas que habían sido parte del camino. Hace exactamente 20 años, comenzó Jimena, yo era una mujer rota. Había sido humillada públicamente, me sentía pequeña, invisible, sin valor. El público escuchaba en absoluto silencio. Hoy, estoy aquí como una mujer que aprendió algo fundamental. Nuestra historia no está definida por los momentos en que caemos, sino por los momentos en que elegimos levantarnos. Hizo una pausa, mirando a la multitud. Durante estas 2 décadas, tuve el privilegio de acompañar la transformación de miles de personas. Vi empleados encontrar su voz, vi empresarios descubrir su humanidad, vi víctimas convertirse en defensoras, vi heridas transformarse en fuente de sanación. Jimena gesticuló hacia el público, pero la lección más importante que aprendí no tiene que ver con leyes laborales ni políticas empresariales. Tiene que ver con una verdad simple. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir cómo responder a las injusticias que enfrentamos. En la primera fila, Gerardo se limpió discretamente una lágrima. Podemos elegir la amargura o la sabiduría. Podemos elegir la venganza o la justicia.
Podemos elegir hacernos más pequeños por culpa de las personas que nos lastimaron, o podemos elegir crecer a pesar de ellas. Jimena miró directamente a Alberto. Y quizás más importante, podemos elegir ver a las personas como enemigas permanentes o como almas capaces de transformación. Podemos elegir castigar para siempre u ofrecer segundas oportunidades a quien demuestra arrepentimiento genuino. Alberto asintió, visiblemente conmovido. Mi legado no es la fundación que creamos, no son las leyes que ayudamos a cambiar, no son los premios que recibimos. Mi legado son ustedes, cada persona que encontró valor para defender su dignidad, cada líder que aprendió a liderar con compasión, cada víctima que se transformó en defensora, cada persona que descubrió que vale la pena luchar por la justicia. La ovación que siguió duró más de 10 minutos. Las personas se levantaron, lloraron, aplaudieron y muchas gritaron «gracias». Después del evento, hubo una recepción en el patio de la empresa. Jimena circuló entre los invitados recibiendo abrazos y palabras de cariño. «Jimena», dijo una joven acercándose, «usted no me conoce, pero quiero que sepa que cambió mi vida». «¿Cómo así?» «Hace 5 años sufría acoso laboral en mi trabajo. Vi una conferencia suya en YouTube y encontré el valor para denunciarlo. Hoy soy gerente en la misma empresa e implementé políticas basadas en lo que aprendí con usted». Conversaciones como esa se repitieron durante toda la noche. Personas de todas las edades, de todos los orígenes, compartiendo cómo el camino de Jimena había inspirado sus propios caminos. Cerca del final de la recepción, Regina se acercó. «Jimena, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» A partir del próximo mes, Innovatec México va a financiar íntegramente la fundación para que pueda funcionar incluso con tu retiro. No queremos que tu trabajo termine cuando te retires. Jimena se quedó sin palabras. «Regina, esto es muy generoso, pero no es generosidad. Es una obligación. Esta empresa es lo que es hoy por lo que tú construiste. Es lo mínimo que podemos hacer». Más tarde esa noche, en casa, Jimena y Gerardo se sentaron en el sofá de la sala, él con la cabeza en el regazo de ella, ambos en silencio, procesando el día. «¿Estás triste por retirarte?», preguntó Gerardo. «Un poco, pero también aliviada. Siento que hice lo que vine a hacer». «¿Y qué viniste a hacer?». «Demostrar que la dignidad no es negociable, mostrar que el cambio es posible, enseñar que nuestra fuerza no viene de no caernos, sino de levantarnos siempre». «Misión cumplida», dijo Gerardo usando una expresión militar. «Misión cumplida», coincidió Jimena. En los meses que siguieron a su retiro, Jimena descubrió una nueva forma de propósito. Se dedicó a sus nietos, a cuidar de Gerardo durante su tratamiento médico y a escribir sus memorias. El libro, titulado «El jugo que cambió mi vida», se convertiría en un bestseller, pero más importante que eso, se convertiría en material obligatorio en cursos de administración y recursos humanos en todo el país. Una tarde de domingo, 3 años después de su retiro, Jimena estaba en el patio de su casa jugando con sus nietos cuando Sofía llegó para la comida familiar. «Mamá, acabo de saber una noticia interesante», dijo Sofía sentándose en la terraza. «¿Qué noticia?». «El proyecto de ley que ayudaste a crear fue aprobado en 3 países más de América Latina. Tu trabajo está siendo estudiado internacionalmente». Jimena sonrió, pero no dejó de jugar con su nieto más pequeño. «Eso es maravilloso, hija. No pareces emocionada». «Estoy emocionada, pero también estoy en paz. El trabajo continúa, conmigo o sin mí. Y así es exactamente como debe ser». Gerardo, que estaba observando desde la ventana de la cocina, se unió a ellas en la terraza. «¿Sabes lo que más admiro de tu madre?», dijo él para Sofía. «¿Qué?». «Ella nunca dejó que aquel día malo definiera toda su vida. Usó aquel día malo para crear miles de días mejores para otras personas». Esa noche, después de que todos se fueron, Jimena y Gerardo se sentaron en la terraza para observar el atardecer. «Gerardo, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Siempre». «Si tuvieras que definir nuestra vida juntos en una sola palabra, ¿cuál sería?». Gerardo pensó por un largo momento.
resiliente. ¿Por qué? Porque pasamos por tormentas que pudieron habernos destruido, pero siempre encontramos la manera no solo de sobrevivir, sino de volvernos más fuertes. ¿Y te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de lo que estabas sufriendo en ese trabajo. Me arrepiento de que hayas sentido que necesitabas protegerme de la verdad. ¿Algo más? No, dijo él tomando su mano. Lo demás lo haría todo igual. Incluso sabiendo todo el dolor que tendríamos que pasar, especialmente sabiéndolo, porque fue a través del dolor que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Fue a través de la injusticia que aprendimos a luchar por la justicia. Fue a través de la humillación que descubrimos nuestra dignidad. Jimena apretó la mano de su esposo y miró hacia el horizonte, donde el sol se despedía de un día más. ¿Crees que hicimos la diferencia? Estoy seguro de que hicimos la diferencia. Y no solo en ese momento, no solo para nosotros. Creamos olas que siguen expandiéndose, tocando vidas que nunca conoceremos, inspirando cambios que nunca presenciaremos. Esa noche, Jimena durmió con la sensación de misión cumplida. Había transformado su mayor humillación en su mayor contribución. Había demostrado que la dignidad es un derecho universal. Había demostrado que el perdón no es debilidad, sino la forma más elevada de fuerza. Y más importante, le había enseñado a su hija, a sus nietos y a miles de otras personas que no importa qué tan profundo caigamos, siempre podemos levantarnos. No importa qué tan pequeños nos sintamos, siempre tenemos el poder de crecer. No importa qué tan maltratados seamos, siempre tenemos la opción de tratar a otros con dignidad. El jugo de naranja que un día escurrió por su cabeza como símbolo de humillación se había transformado, a lo largo de 25 años, en algo completamente diferente. Símbolo de resistencia, de transformación, de esperanza. Y eso, Jimena lo sabía, era una victoria que nadie jamás podría quitarle. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y transformación. ¿Crees que Jimena tomó las decisiones correctas al perdonar a Alberto y construir algo positivo a partir de su dolor? Deja tu opinión sincera en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Si esta historia te emocionó y te trajo alguna reflexión importante, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras historias inspiradoras como esta.